Quédate aquí todo el invierno, dijo el ranchero. Ella respondió, ¿debemos compartir la cama? El viento del invierno soplaba con fuerza en las colinas cubiertas de nieve. La pequeña granja, situada en un valle apartado, parecía una isla solitaria rodeada de blancura. Los árboles perdieron sus hojas hacía semanas, y el cielo gris oscuro apenas dejaba ver la luz del sol. Allí, el ranchero vivía solo desde hacía años. Cada día era una rutina: alimentar a los animales, revisar el establo, recoger leña y asegurarse de que todo estuviera en orden para el invierno que siempre llegaba con rigor. Él era un hombre de mediana edad, de semblante serio y mirada profunda. Su vida transcurría entre los campos, los animales y la soledad. Nunca había sido un hombre de muchas palabras, y prefería la compañía de sus vacas y caballos a la de otras personas. Sin embargo, había algo en el silencio del invierno que a veces lo hacía sentir vacío. Esa sensación de vacío fue interrumpida un día por un sonido inesperado: el crujido de pasos sobre la nieve que se acercaba hacia la puerta principal. Ella apareció en el umbral con un abrigo largo, cubriéndose del frío intenso. Sus ojos reflejaban cansancio, pero también determinación. La nieve se había acumulado sobre su cabello y hombros, y su respiración formaba pequeñas nubes en el aire helado. Se presentó con una voz firme, aunque temblorosa por el frío, explicando que estaba buscando refugio hasta que pudiera continuar su camino. El ranchero la miró con sorpresa, no acostumbrado a recibir visitas, y menos en medio del invierno. Después de un momento de silencio, él asintió lentamente y le ofreció entrar. El calor de la casa era inmediato, y el olor a madera quemada y comida cocinándose llenaba el aire. Ella se quitó el abrigo y lo colgó cuidadosamente, observando el interior sencillo pero acogedor de la granja. Había una mesa de madera en el centro, sillas dispersas, una chimenea encendida que crepitaba suavemente y algunos muebles básicos que mostraban el paso de los años. Nada lujoso, pero todo en su lugar, limpio y cuidado. Mientras ella se acomodaba, el ranchero la invitó a sentarse junto a la chimenea y a calentarse un poco. Sacó una manta de lana y se la ofreció. Ella sonrió con agradecimiento y se sentó, frotándose las manos para entrar en calor. La conversación comenzó tímida, con preguntas simples sobre su viaje, cómo había llegado hasta allí y por qué buscaba refugio en un lugar tan remoto. Ella explicó que el frío había llegado antes de lo esperado, y que necesitaba esperar hasta que las condiciones mejoraran. Él escuchaba atentamente, aunque con pocas palabras, y parecía estudiar cada gesto y expresión de ella. Luego, el ranchero se levantó para preparar algo de comida. Mientras cocinaba, ella observaba cómo se movía con seguridad entre la cocina y la despensa, preparando un guiso sencillo pero reconfortante. Era evidente que tenía experiencia en la vida rural, conocía los pasos necesarios para manejar la cocina, el fuego y los utensilios sin esfuerzo. Mientras cocinaba, le explicó cómo funcionaba la granja en invierno: los animales necesitaban atención constante, la leña debía estar siempre lista, y cada día debía planearse cuidadosamente para aprovechar la luz y el calor. Ella escuchaba con interés, y de vez en cuando hacía preguntas que mostraban curiosidad genuina. Después de la comida, mientras ambos recogían los platos, él habló con una voz más seria. Le ofreció quedarse en la granja todo el invierno. No era algo que dijera con ligereza, su propuesta surgía de la preocupación por ella y también de un impulso inesperado de compañía. La idea de compartir su espacio personal, tan cuidadosamente organizado y solitario, era un gran paso para alguien como él. Ella, con una mezcla de sorpresa y humor, respondió: ¿debemos compartir la cama? Su comentario provocó una leve sonrisa en él, algo que no había sucedido en mucho tiempo. La tensión y la curiosidad empezaban a mezclarse en el aire, creando un ambiente diferente al habitual en la granja. Luego de la broma, ambos rieron suavemente. Era una risa ligera, casi incómoda, pero que rompía la rigidez inicial del encuentro.
Ella se dio cuenta de que el ranchero no era alguien que se dejara llevar fácilmente por las emociones, y él notó que ella tenía una forma directa y decidida de enfrentar las situaciones. Esa combinación de personalidades creaba un interés silencioso, una atracción que no se decía en palabras, pero que se sentía en cada gesto y mirada. Con el paso de las horas, comenzaron a familiarizarse con la rutina diaria del rancho. Ella ayudaba a alimentar a los animales y a revisar los establos, aunque aún se notaba inexperta en algunas tareas. Él la guiaba pacientemente, mostrando cómo se aseguraba que los animales estuvieran bien abrigados y alimentados, y cómo la nieve debía retirarse de los caminos para mantener el acceso seguro. Cada acción parecía sencilla, pero implicaba esfuerzo y atención. Ella aprendía rápido y disfrutaba de la sensación de ser útil, mientras él apreciaba su disposición y entusiasmo. Al caer la tarde, ambos se sentaron nuevamente junto a la chimenea. Afuera, el viento seguía soplando con fuerza, golpeando las ventanas y haciendo crujir la madera de la casa. Ella miraba el fuego y sentía un extraño confort en ese lugar apartado, un calor que no solo venía de la chimenea. Él, a su lado, se sentía diferente también. La presencia de alguien que no era de su mundo habitual le hacía cuestionar su rutina y su soledad. No era solo la compañía física, era la sensación de que algo nuevo podía surgir, incluso en medio de la nieve y el frío intenso. Antes de dormir, revisaron los planes para los días siguientes. Él le mostró el lugar donde dormiría, un cuarto simple con una cama pequeña, mantas gruesas y una ventana por la que se podía ver la nieve caer. Ella inspeccionó la habitación, asegurándose de que fuera cómoda y funcional. Aunque la idea de compartir espacio todavía flotaba en el aire como un juego de palabras, ambos sabían que la convivencia traería situaciones nuevas, momentos incómodos y, quizás, inesperadas alegrías. Esa primera noche, mientras el viento aullaba afuera y la nieve se acumulaba sobre los techos, ambos se acostaron con pensamientos distintos pero conectados. Ella pensaba en lo extraño y excitante que era estar en un lugar tan diferente, aprendiendo sobre la vida rural y compartiendo tiempo con alguien desconocido que parecía tan firme y confiable. Él pensaba en lo inesperada que era su visita y cómo, a pesar de su resistencia a la compañía, sentía una curiosidad y un interés que no podía ignorar. El invierno había comenzado, y con él, una historia que ninguno de los dos podía prever. La granja solitaria se transformaba lentamente en un lugar de aprendizaje, humor y cercanía. La nieve seguía cayendo, y el silencio del valle era roto solo por los sonidos de los animales, el crujir de la leña y las conversaciones tímidas que ambos empezaban a compartir. Esa primera parte del invierno era apenas el inicio de algo más profundo, un comienzo lleno de posibilidades y desafíos, donde la vida cotidiana y la conexión humana empezarían a entrelazarse de formas inesperadas. El ranchero, que siempre había pensado que podía vivir solo sin problemas, comenzaba a darse cuenta de que la compañía de alguien podía cambiar la rutina diaria y hacer que la vida en invierno fuera más llevadera. Ella, que había llegado buscando refugio temporal, empezaba a sentir que quizás había encontrado un lugar donde su presencia importaba y donde podía sentirse útil y bienvenida. Y así, con la primera noche avanzada, ambos cerraron los ojos, sintiendo el calor de la chimenea y el eco del viento en la distancia. El invierno apenas comenzaba, pero ya estaba claro que aquella temporada sería diferente a todas las anteriores. La granja, la nieve y la presencia mutua estaban a punto de marcar el inicio de una historia que ninguno de los dos olvidaría pronto. Los días siguientes pasaron con una rutina que resultaba extraña y nueva para ambos. La mañana comenzaba temprano, con el frío entrando por las ventanas y la nieve cubriendo todo el valle. Ella se despertaba con el sonido de los pájaros que, a pesar del invierno, buscaban alimento cerca de la granja, y con el aroma de café recién hecho que el ranchero siempre preparaba antes de salir a revisar los campos. Al principio, cada movimiento era cuidadoso y lleno de torpeza por parte de ella. No estaba acostumbrada a la vida del rancho, y hasta tareas simples como alimentar a las gallinas o limpiar el establo resultaban un desafío. El ranchero, paciente, le enseñaba paso a paso cómo hacerlo.
Mostraba dónde estaba el alimento, cómo abrir las jaulas sin lastimar a los animales y cómo observar si alguno estaba enfermo o débil. Ella escuchaba atentamente, siguiendo cada instrucción, y aunque a veces cometía errores, lo hacía con un entusiasmo que él no podía ignorar. Después de las tareas matutinas, ambos se sentaban a desayunar. Las conversaciones eran cortas al principio. Él hablaba poco, solo lo necesario para explicar lo que ella debía hacer o para mencionar algún detalle del clima y la nieve. Ella, en cambio, hacía preguntas sobre la vida en la granja, los animales y cómo había aprendido él a manejar todo por sí mismo. Sus preguntas eran curiosas y a veces provocaban sonrisas involuntarias en el ranchero. Él no estaba acostumbrado a que alguien mostrara tanto interés genuino por lo que él hacía cada día. Una tarde, mientras removían la nieve del camino principal, ocurrió un momento que rompió la rutina. Ella resbaló sobre una placa de hielo, pero él la sostuvo a tiempo antes de que cayera. Sus manos se tocaron, y por un instante, ambos sintieron algo diferente, un calor que no venía del sol ni de la chimenea. Ella rió, un poco nerviosa, mientras él aclaraba la garganta y retomaba la nieve con rapidez, evitando mirar directamente sus ojos. Fue un momento pequeño, pero suficiente para que la tensión entre ellos creciera, mezclando curiosidad, diversión y una atracción silenciosa. Durante esos días, aprendieron a coordinar sus movimientos en la granja. Ella empezaba a anticipar lo que él haría, y él empezaba a confiar en que ella podía ayudar sin necesidad de instrucciones constantes. Compartían silencios cómodos mientras realizaban las tareas, y también pequeñas conversaciones sobre la vida fuera de la granja. Ella hablaba de ciudades, de gente, de lugares que él apenas conocía. Él hablaba de la tranquilidad del campo, del valor de la rutina y de cómo cada día estaba lleno de pequeñas satisfacciones. La cercanía diaria empezó a generar tensión, aunque ninguno de los dos la mencionaba abiertamente. A veces, durante las cenas frente a la chimenea, sus miradas se cruzaban más de lo necesario. Ella dejaba caer su cuchara sin querer cuando él hablaba, y él sentía que el corazón se aceleraba ligeramente al escuchar su risa. Eran gestos sutiles, invisibles para cualquier otra persona, pero que en su pequeña burbuja de invierno tenían un significado enorme. Un día, mientras caminaban hacia el establo para alimentar a los animales, ella rompió el silencio con un comentario atrevido. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería compartir la cama en invierno? Él se detuvo por un momento, sin saber si debía reír, negar o simplemente ignorar la pregunta. Finalmente, soltó una ligera sonrisa, diciendo, nunca lo había considerado. Su respuesta era simple, pero suficiente para que ambos comprendieran que no era una conversación prohibida, sino un juego de palabras que añadía humor y curiosidad a la rutina. Las semanas avanzaron, y la nieve caía sin cesar. El invierno se volvía más intenso, con días en que era difícil salir al exterior. Durante esas jornadas, el interior de la casa se convirtió en un espacio compartido, lleno de tareas, charlas y pequeños juegos. Ella ayudaba a preparar la comida, a ordenar la leña y a limpiar los espacios, mientras él realizaba sus labores habituales con más facilidad gracias a su compañía. La convivencia obligatoria generaba momentos de cercanía y confianza que, sin darse cuenta, comenzaban a unirlos de manera especial. En una tarde particularmente fría, ocurrió un pequeño accidente en el establo. Una de las vacas, asustada por un ruido, empujó un cubo que cayó cerca de ella. Aunque no resultó herida, el susto fue suficiente para que él corriera a su lado, sosteniéndola firmemente mientras ella respiraba agitada. En ese instante, la tensión que había estado creciendo entre ellos se volvió más evidente. Sus manos se tocaron, sus ojos se encontraron, y una risa nerviosa escapó de ella. Él se mantuvo serio un momento, y luego dijo con voz calmada, debes tener más cuidado. No era un regaño, sino una advertencia afectuosa, mostrando que le importaba su bienestar. Con cada día que pasaba, la relación entre ellos se volvía más compleja y atractiva. Compartían momentos de silencio cómodos,
conversaciones profundas y pequeñas bromas que hacían que el tiempo en la granja pareciera más ligero. La rutina diaria, aunque simple, se llenaba de significados nuevos gracias a la presencia mutua. Ella aprendía a valorar la paciencia, el trabajo constante y la tranquilidad del campo. Él aprendía a disfrutar de la compañía, de la curiosidad y del humor que ella traía consigo. Durante las noches, la chimenea se convirtió en un punto central de sus conversaciones. Allí, junto al calor del fuego, compartían historias del pasado, sueños y pequeños secretos. Ella contaba sobre la ciudad, los amigos y la vida que había llevado antes de llegar a la granja. Él hablaba sobre la soledad, los desafíos de la vida rural y cómo había aprendido a enfrentar cada invierno con disciplina y calma. Cada relato acercaba sus mundos, creando un entendimiento silencioso que iba más allá de las palabras. Un día, mientras caminaban por un sendero cubierto de nieve, encontraron un río parcialmente congelado. La superficie brillaba con reflejos plateados del sol, y la nieve que rodeaba el agua parecía un cuadro. Ella se maravilló de la belleza del paisaje, mientras él observaba con una sonrisa tranquila. Caminar juntos por ese lugar fue un momento de intimidad silenciosa, donde el contacto físico se limitaba a rozar ocasionalmente los brazos o compartir la manta que ella llevaba sobre los hombros. Era un contacto sencillo, pero suficiente para fortalecer el vínculo que comenzaba a formarse entre ambos. La convivencia también reveló pequeños conflictos y diferencias de carácter. Ella era más curiosa, hablaba con espontaneidad y a veces tomaba decisiones rápidas. Él era reservado, cuidadoso y metódico. Estas diferencias provocaban discusiones ligeras, pero nunca serias, y siempre terminaban en risas o acuerdos silenciosos. Aprendieron a respetar los espacios del otro, a anticipar necesidades y a encontrar un equilibrio que hacía que la vida diaria fuera más agradable. La tensión entre ellos continuaba creciendo de manera natural. Cada mirada, cada gesto, cada comentario cargado de humor o picardía, construía un lazo que ambos empezaban a reconocer. Ni uno ni otro podía negar la atracción silenciosa que existía, pero tampoco sentían prisa por definirla. La vida en la granja, el frío intenso y la rutina diaria creaban un escenario perfecto para que la relación se desarrollara paso a paso, sin presiones externas y con la libertad de explorar emociones de manera natural. Al final de cada día, cuando la oscuridad caía temprano y el frío se intensificaba, ambos regresaban a la casa, agotados pero satisfechos. La cena, la chimenea y la conversación nocturna se convertían en un ritual que reforzaba la cercanía y el afecto. La granja, antes un espacio solitario y rutinario, se transformaba lentamente en un hogar compartido, lleno de momentos pequeños pero significativos. Así pasaban los días, y aunque la nieve continuaba cayendo sin descanso, el invierno dejaba de ser solo un tiempo de frío y aislamiento. La compañía mutua hacía que cada tarea, cada caminata y cada noche junto al fuego tuviera un nuevo significado. La atracción y el interés entre ellos se mezclaban con la rutina, creando una conexión que prometía desarrollarse aún más con el paso del invierno. El invierno continuaba con fuerza. La nieve cubría cada rincón del valle, y el frío hacía que salir fuera un desafío constante. La vida en la granja seguía su rutina diaria, pero algo había cambiado. La cercanía entre ellos, que antes era tímida y discreta, comenzaba a volverse más evidente. Cada gesto, cada mirada, cada comentario cargado de humor o curiosidad parecía tener un doble significado que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Aquella mañana, la mujer se levantó temprano como siempre, aunque el frío parecía más intenso que nunca. Afuera, la nieve crujía bajo sus botas mientras caminaba hacia el establo para ayudar a alimentar a los animales. El ranchero ya estaba allí, con su abrigo grueso y guantes, observando cómo el viento movía la nieve en capas finas y brillantes. Al verla acercarse, le ofreció una sonrisa ligera, pero sus ojos mostraban algo más, un interés silencioso, casi tímido. Mientras trabajaban juntos, la rutina habitual se mezclaba con pequeños momentos de cercanía. Ella intentaba seguir cada instrucción, pero a veces cometía errores por la prisa o la torpeza.
Él la corregía con paciencia, mostrando la forma correcta de hacer cada tarea. La tensión crecía de manera natural, cuando sus manos se tocaban al pasarle herramientas, cuando sus hombros se rozaban mientras cargaban heno, o cuando se inclinaban uno hacia el otro para observar mejor a un animal. Cada contacto era breve, pero suficiente para que ambos lo sintieran. Después de la mañana de trabajo, regresaron a la casa para almorzar. La conversación fluía con más naturalidad que antes. Ella contaba pequeñas anécdotas de su vida, recuerdos de su infancia, y algunas experiencias de la ciudad que le parecían curiosas. Él, aunque hablaba menos, compartía historias sobre la granja, sobre el invierno y sobre cómo cada estación cambiaba la vida de quienes vivían allí. Sus palabras eran simples, pero cargadas de significado, mostrando un mundo de disciplina, esfuerzo y apreciación por lo cotidiano. Un día, mientras recogían leña en el exterior, la mujer cometió un pequeño error al cortar una rama. La rama se inclinó de manera inesperada y casi la golpea. Él reaccionó rápidamente, sujetándola a tiempo. Sus manos se encontraron y permanecieron juntas por un instante más largo de lo habitual. Ambos se miraron sin decir nada, compartiendo un silencio lleno de tensión y curiosidad. Luego, ella rió nerviosa y él asintió con un gesto serio, pero sus ojos brillaban con un interés evidente. Ese mismo día, durante la tarde, la nieve comenzó a caer más fuerte, haciendo que fuera imposible continuar con las tareas al aire libre. Decidieron quedarse dentro de la casa, cerca de la chimenea. Ella llevó algunos libros y empezaron a leer juntos, compartiendo comentarios y risas. Era un tiempo tranquilo, pero la cercanía física y la sensación de seguridad hacían que cada momento fuera significativo. Ella apoyaba su hombro ocasionalmente en el de él, y él, aunque al principio se movía ligeramente, comenzó a aceptar la cercanía con naturalidad. La convivencia diaria también empezó a revelar sus diferencias de carácter de manera más clara. Ella era curiosa, hablaba sin detenerse y a veces tomaba decisiones rápidas, él era más reservado, metódico y cauteloso. Esto provocaba discusiones ligeras, aunque nunca serias. Por ejemplo, cuando ella reorganizó un espacio del establo para que fuera más cómodo, él se molestó un poco por romper su orden habitual, pero terminó aceptando el cambio y hasta se sorprendió al notar que funcionaba mejor. Estos pequeños choques generaban risas y bromas, fortaleciendo su relación y haciendo que la convivencia fuera más interesante. Con el paso de las semanas, comenzaron a compartir momentos más íntimos, aunque siempre dentro de la rutina diaria. Durante la preparación de la cena, se encontraban cerca uno del otro, intercambiando utensilios y recetas, y a veces, accidentalmente, sus manos se tocaban. Cada toque provocaba una reacción inmediata, ella se sonrojaba y él apartaba la mirada, aunque no podía evitar sonreír. Estos pequeños momentos de tensión añadían emoción a lo cotidiano, haciendo que cada día fuera diferente y especial. Una tarde, mientras el viento azotaba las ventanas y el frío hacía que la nieve se acumulase más rápido, ella decidió preparar chocolate caliente para ambos. Se sentaron frente a la chimenea, con las manos rodeando las tazas calientes, y comenzaron a hablar sobre sus sueños y deseos. Ella mencionó lugares que quería conocer, aventuras que esperaba vivir. Él habló de sus aspiraciones relacionadas con la granja, de la tranquilidad que encontraba en su rutina y de la importancia de la paciencia. Compartir sus pensamientos creó un lazo más profundo, mostrando que la atracción no era solo física, sino también emocional y de respeto mutuo. En una de esas noches largas, ocurrió un momento que cambió la dinámica entre ellos. La tormenta de nieve se intensificó, haciendo imposible salir de la casa. Mientras el viento golpeaba las ventanas y la nieve se acumulaba en los alrededores, ambos se encontraron buscando consuelo y calor en la cercanía del otro. Ella, temblando ligeramente, apoyó su cabeza en su hombro, y él, después de un momento de sorpresa, la rodeó con su brazo. No era un gesto romántico explícito, pero sí un acto de cuidado y protección. Ambos lo sintieron, y esa noche se durmieron con una sensación de cercanía que antes no existía.
Los días continuaron, y la tensión romántica creció de manera silenciosa. Cada conversación, cada tarea compartida y cada gesto físico pequeño reforzaban su conexión. La atracción ya no era solo un pensamiento pasajero, era una presencia constante que ambos reconocían, aunque no se atrevían a nombrar. Incluso en la simple rutina de alimentar animales o recoger leña, sentían esa emoción silenciosa, un hilo invisible que los unía sin palabras. Un día, mientras caminaban hacia el río parcialmente congelado, una situación inesperada los obligó a colaborar estrechamente. El hielo había formado un área resbaladiza, y ella casi pierde el equilibrio. Él reaccionó rápidamente, sosteniéndola y evitando que cayera. Sus manos se entrelazaron brevemente, y sus miradas se cruzaron con intensidad. Después del susto, ambos rieron nerviosamente, pero en esa risa había una mezcla de alivio, diversión y una atracción que se volvía más evidente. La experiencia fortaleció la confianza y el cuidado mutuo, mostrando que podían depender el uno del otro en situaciones inesperadas. Esa misma tarde, al regresar a la granja, se encontraron con que los animales estaban inquietos por la tormenta. Trabajaron juntos para asegurarse de que todo estuviera protegido y cálido. Durante ese tiempo, la colaboración y la coordinación se volvieron naturales. Sus movimientos se complementaban y la comunicación no verbal se volvió tan importante como las palabras. El silencio compartido estaba lleno de comprensión y cercanía, y cada acción reforzaba el lazo que había crecido entre ellos. La tensión romántica continuaba mezclándose con el humor y la rutina. A veces, durante las comidas, se lanzaban comentarios juguetones que provocaban sonrisas y sonrojos. Otros momentos, como al repartir mantas o encender la chimenea, se llenaban de contacto físico accidental que ninguno de los dos podía ignorar. La atracción era evidente, pero la paciencia y el respeto mutuo mantenían la situación en un equilibrio delicado y agradable. Además, comenzaron a compartir pequeños secretos y pensamientos íntimos. Ella confesaba sus miedos, sus dudas sobre la vida y su deseo de encontrar un lugar donde sentirse segura. Él hablaba sobre la soledad, sobre los desafíos de la vida rural y cómo había aprendido a apreciar los momentos simples. Cada confidencia los acercaba más, creando una conexión emocional que complementaba la atracción física que ya existía. El invierno avanzaba y, aunque la nieve seguía cayendo sin descanso, la granja ya no era un lugar de rutina y soledad. La presencia de ambos convertía cada tarea y cada momento en algo especial. La cercanía, los gestos de cuidado y la atracción silenciosa hacían que la vida en el invierno tuviera un sabor diferente, lleno de emoción, humor y pequeños desafíos. Mientras la noche caía y el viento continuaba azotando las ventanas, ambos se sentaban frente a la chimenea, reflexionando sobre los días pasados. La mujer pensaba en lo inesperado y emocionante que era esta convivencia, mientras él reconocía que la compañía de alguien podía hacer que la rutina diaria fuera más llevadera y significativa. Ambos sentían que algo especial estaba surgiendo, algo que transformaba su visión del invierno y de la vida en la granja. La tercera parte del invierno mostraba que la tensión romántica y los desafíos de la convivencia podían coexistir de manera armoniosa. La rutina diaria, que antes parecía simple y predecible, se volvía interesante y atractiva gracias a la interacción de ambos. La historia no solo hablaba de nieve, animales y trabajo, hablaba de la conexión humana, del descubrimiento de sentimientos y del aprendizaje mutuo en medio de un invierno implacable. Con cada día que pasaba, la atracción crecía, pero también lo hacía la confianza y el respeto. Ambos empezaban a comprender que la relación que se estaba formando no era solo un capricho del invierno, sino un vínculo profundo, basado en cuidado, humor, paciencia y emoción compartida. La granja, el frío y la rutina se habían convertido en el escenario perfecto para un acercamiento que prometía evolucionar aún más en las semanas siguientes. El invierno seguía su curso, con la nieve cubriendo cada rincón de la granja y el viento soplando con fuerza sobre los techos y árboles desnudos. La vida diaria había encontrado un ritmo especial para ambos.
La mujer y el ranchero habían aprendido a trabajar juntos, a anticipar los movimientos del otro y a compartir momentos que antes eran imposibles en la soledad del rancho. La tensión romántica que había ido creciendo en las semanas anteriores empezaba a transformarse en algo más profundo, una sensación de cercanía y afecto que ambos sentían, aunque todavía no se atrevieran a nombrar. Aquella mañana, la mujer se despertó temprano y encontró al ranchero ya en pie, preparando leña para el fuego. La luz débil del amanecer entraba por la ventana, iluminando la cocina con tonos cálidos. Al verla, él le ofreció una sonrisa tranquila, y ella correspondió con un gesto de alegría. Era un intercambio sencillo, pero cargado de significado, el inicio de un día lleno de rutina, pero también de pequeñas emociones compartidas. Salieron juntos al exterior para revisar los animales. La nieve cubría los caminos, haciendo que caminar fuera más lento y cuidadoso. Mientras caminaban lado a lado, ella habló sobre la ciudad y los recuerdos que tenía de lugares que había visitado. Él escuchaba con atención, curioso por conocer un mundo que no había experimentado, y a veces comentaba con preguntas simples pero reflexivas que mostraban su interés. Cada conversación los acercaba más, mezclando conocimiento, humor y una atracción silenciosa que no necesitaba palabras para hacerse evidente. Durante la mañana, mientras alimentaban a los animales, un pequeño accidente hizo que ambos tuvieran que acercarse más de lo habitual. Una de las vacas se movió de manera inesperada, y ella casi pierde el equilibrio. Él reaccionó rápido, sujetándola con firmeza, y sus manos permanecieron juntas un instante más largo de lo necesario. Sus miradas se cruzaron, y ambos sintieron un calor extraño, un cosquilleo que no era provocado por el frío, sino por la cercanía. Después de unos segundos, ella soltó una risa nerviosa, y él asintió con una sonrisa leve, como si reconociera lo que ambos estaban sintiendo, aunque no lo dijeran. Al regresar a la casa, decidieron preparar el almuerzo juntos. Cocinar se convirtió en un juego de colaboración, ella cortaba vegetales, él revisaba la carne y mezclaba los ingredientes. Mientras trabajaban, se lanzaban miradas y comentarios juguetones, como pequeñas bromas que hacían que la rutina se sintiera más ligera y divertida. Cada gesto, cada movimiento coordinado, reforzaba la sensación de cercanía y complicidad entre ellos. Después del almuerzo, una tormenta de nieve inesperada los obligó a quedarse dentro de la casa. El viento golpeaba las ventanas con fuerza, y la nieve se acumulaba rápidamente en los alrededores. Aprovecharon el tiempo para conversar junto a la chimenea, compartiendo historias y risas. Ella habló sobre sus sueños y deseos, lugares que quería conocer y cosas que esperaba vivir. Él, más reservado, habló sobre su vida en la granja, sobre la soledad y sobre cómo había aprendido a valorar los momentos simples. Cada confesión fortalecía el lazo emocional que crecía entre ambos. Esa tarde, la mujer sugirió jugar un juego sencillo, colocar piezas de madera y construir pequeñas figuras para pasar el tiempo. Él aceptó con una sonrisa, aunque al principio parecía incómodo con la idea. Sin embargo, pronto se unió a la diversión, y ambos comenzaron a reírse mientras competían por ver quién podía construir la figura más alta sin que se cayera. Fue un momento de ternura y humor, donde la distancia habitual desapareció y la cercanía se volvió natural. Con el paso de los días, los gestos de cuidado y protección se hicieron más evidentes. Cuando ella salía al exterior para revisar a los animales o recoger leña, él siempre la acompañaba, incluso si las tareas no requerían ayuda. Era un detalle sencillo, pero mostraba que le importaba su seguridad y bienestar. Ella, por su parte, comenzó a anticipar sus movimientos, ofreciendo ayuda antes de que él la pidiera y preocupándose por su comodidad. La relación se había transformado en una colaboración constante, mezclada con respeto, humor y afecto silencioso. Una tarde, mientras se acercaban a un campo donde la nieve era más profunda, él tropezó con una piedra cubierta por la nieve. Ella reaccionó rápido y lo sostuvo, evitando que cayera. Sus manos se tocaron y permanecieron juntas un instante más largo de lo habitual.
Él la miró, y ella correspondió con una sonrisa tímida. Era un momento pequeño, pero suficiente para que ambos reconocieran que la atracción que sentían había dejado de ser solo curiosidad, era algo más profundo, algo que estaba creciendo cada día. Durante las noches, el calor de la chimenea se volvió un refugio para las conversaciones más sinceras. Hablaban de sus miedos, de sus alegrías, de los recuerdos que los habían formado y de los sueños que aún querían alcanzar. Cada palabra acercaba sus mundos y mostraba que, además de la atracción física, había un interés genuino por comprender al otro. La mujer se sorprendía al descubrir la ternura y la atención que él podía ofrecer, y él se maravillaba de la inteligencia, humor y fuerza de ella. El tiempo pasó, y la rutina diaria se volvió más placentera gracias a la compañía mutua. Alimentar animales, recoger leña, limpiar establos y cocinar ya no eran solo tareas, sino oportunidades para estar cerca, reír, conversar y compartir gestos de afecto. Cada momento cotidiano se transformaba en una experiencia significativa, y ambos comenzaron a valorar la cercanía como algo natural y reconfortante. Una noche especialmente fría, la mujer tuvo un pequeño resfriado. Él se aseguró de que estuviera abrigada y le preparó té caliente. La cuidó con paciencia, asegurándose de que se sintiera cómoda y protegida. Este acto de cuidado hizo que la mujer se sintiera más conectada con él, comprendiendo que el afecto que compartían no era solo físico o romántico, sino también basado en el respeto y la preocupación genuina. Por su parte, él se dio cuenta de que su vida en la granja había cambiado gracias a su presencia, y que la compañía de alguien podía transformar incluso los días más fríos y solitarios. Los días continuaban pasando, y la nieve seguía cayendo sin cesar. La granja, antes un lugar de soledad y rutina, se había convertido en un espacio de afecto, humor y complicidad. Cada tarea, cada gesto y cada conversación reforzaba la conexión que crecía entre ellos. La tensión romántica se volvía más evidente, mezclada con respeto, cuidado y pequeñas bromas que hacían que la convivencia fuera ligera y agradable. Una tarde, mientras caminaban hacia el río parcialmente congelado, encontraron un paisaje cubierto por un manto de nieve brillante. La mujer se maravilló de la belleza del lugar, y él observaba su reacción con una sonrisa tranquila. Caminar juntos por el sendero fue un momento de cercanía silenciosa, sus hombros se rozaban al pasar por lugares estrechos, y compartían la manta que ella llevaba sobre los hombros. Era un contacto sutil, pero lleno de ternura y significado. Esa noche, después de cenar, se sentaron frente a la chimenea y hablaron sobre el invierno que estaban viviendo. Ambos reconocieron que, aunque el frío y la nieve podían ser duros, la experiencia compartida los había acercado más de lo que esperaban. Hablaron de los días más difíciles, de las tareas que parecían imposibles y de cómo habían aprendido a apoyarse mutuamente. Fue una conversación sencilla, pero cargada de emoción y reflexión. El invierno avanzaba, y con él, la relación entre ambos se fortalecía. La atracción, la cercanía y el respeto mutuo habían creado un lazo que parecía imposible de ignorar. Aunque ninguno de los dos había declarado abiertamente sus sentimientos, cada gesto, cada mirada y cada acción los acercaba más. La convivencia había demostrado que, incluso en la soledad y el frío, era posible encontrar compañía, afecto y momentos llenos de emoción. La cuarta parte del invierno mostraba un cambio significativo, la tensión romántica se había transformado en afecto profundo y cuidado mutuo. La rutina diaria, antes simple y monótona, se había vuelto interesante y atractiva gracias a la interacción constante, los momentos de humor, la ternura y la atención compartida. La granja, el frío y la nieve seguían presentes, pero ya no eran obstáculos, eran parte del escenario que fortalecía su vínculo y hacía que cada día fuera único y significativo. Mientras la noche caía y el viento soplaba afuera, ambos se sentaron cerca del fuego, compartiendo el calor y la tranquilidad del hogar. Ella apoyó su cabeza en su hombro, y él rodeó su espalda con un brazo, como un gesto natural de protección y cercanía. No era una declaración de amor, pero sí un símbolo de lo que habían construido, confianza, respeto y afecto compartido.
El invierno continuaba, pero para ellos ya no era solo frío y nieve, era la oportunidad de descubrirse, de aprender juntos y de acercarse cada día más, sin prisa, disfrutando del momento presente. El invierno comenzaba a ceder lentamente. La nieve ya no caía con tanta fuerza, y la luz del sol se filtraba por el valle con más claridad. La granja, que durante semanas había estado cubierta por un manto blanco, empezaba a mostrar señales de primavera, algunos árboles pequeños dejaban ver brotes verdes, la tierra comenzaba a asomar y los animales parecían moverse con más energía. Aunque el frío todavía estaba presente, había un cambio en el aire, un indicio de que los días de invierno habían llegado a su fin. La mujer se levantó temprano, como de costumbre, y observó la luz que entraba por la ventana. A su lado, el ranchero aún dormía, envuelto en mantas gruesas. Ella lo miró por un momento y sonrió. Durante todo el invierno, habían compartido más que tareas y conversaciones, habían compartido momentos de cuidado, risas, silencios cómodos y gestos que decían más que las palabras. Todo lo que habían vivido juntos se había transformado en un vínculo especial, uno que ni ella ni él querían ignorar. Esa mañana, al salir al exterior, notaron que la nieve estaba más ligera y que los caminos eran más fáciles de transitar. Caminaban juntos hacia los establos, pero esta vez había una sensación diferente, no solo se apoyaban en la rutina, sino que disfrutaban de la cercanía y del tiempo compartido. Sus manos se rozaban accidentalmente al cargar alimento para los animales, y ambos sentían un calor agradable que no provenía del sol ni de la chimenea. Era una calidez nueva, el resultado de los días de compañía y cuidado mutuo. Durante la jornada, repasaron las tareas habituales. Alimentaron a los animales, revisaron los establos y recogieron leña. Cada movimiento parecía más coordinado que nunca, como si llevaran semanas sincronizados sin necesidad de palabras. En medio de las tareas, hubo momentos de humor, la mujer tropezó con un cubo y él tuvo que sujetarla, provocando risas nerviosas y miradas cómplices. Este tipo de momentos, aunque pequeños, habían marcado su relación durante todo el invierno, fortaleciendo la confianza y la conexión entre ambos. Al mediodía, se sentaron juntos a almorzar frente a la ventana, observando cómo la nieve empezaba a derretirse lentamente. La conversación fluyó de manera natural, como siempre, pero había un matiz diferente, ambos hablaban con más sinceridad sobre lo que habían sentido durante esos meses. Ella comentó lo extraño y maravilloso que había sido adaptarse a la vida en la granja, a la rutina y al frío, y cómo él había hecho que todo pareciera más fácil y agradable. Él, por su parte, reconoció que la compañía de ella había transformado su invierno y había llenado la soledad que había sentido durante tantos años. Después del almuerzo, decidieron salir a caminar por los campos cercanos, aprovechando el buen clima y la luz del sol. El paisaje era impresionante, la nieve derretida dejaba ver charcos que reflejaban el cielo, pequeños brotes verdes comenzaban a asomar y el aire estaba lleno de un aroma fresco y limpio. Caminar juntos fue un acto natural, con sus manos rozándose y sus hombros tocándose mientras avanzaban por el sendero. Cada gesto era una manera silenciosa de expresar afecto y cercanía, sin necesidad de palabras. Durante la caminata, ella se detuvo para observar un árbol pequeño que empezaba a brotar. Comentó cómo la vida continuaba incluso después de los días más fríos y difíciles. Él la miró, reconociendo la sabiduría de sus palabras, y añadió que la granja también le recordaba eso, que cada estación traía cambios, desafíos y momentos hermosos. Sus miradas se encontraron y hubo un silencio lleno de comprensión y emoción. Era como si ambos entendieran que algo especial había nacido durante el invierno, algo que no podía ignorarse ni dejarse pasar. De regreso a la casa, el clima era más cálido y la nieve apenas cubría los caminos. Decidieron pasar la tarde organizando el interior de la granja y revisando algunos detalles que habían quedado pendientes. Mientras trabajaban juntos, se rieron, intercambiaron bromas y compartieron momentos de cercanía física, como al sostener una caja pesada o pasar mantas de un lugar a otro. Todo era cotidiano,
pero lleno de significado, porque cada gesto demostraba cuidado y atención mutua. Esa noche, después de cenar, se sentaron frente a la chimenea como tantas otras veces durante el invierno. El fuego crepitaba, llenando la habitación de calor y luz suave. Ella apoyó su cabeza en su hombro y él rodeó su espalda con un brazo, como un gesto natural de protección y afecto. Hablaron sobre lo que había sido el invierno, de lo mucho que habían aprendido, y de cómo cada día compartido los había acercado más. Sus palabras eran sinceras, y la emoción en sus ojos mostraba que ambos sentían lo mismo, aunque nunca lo habían dicho de manera explícita. Después de un largo silencio, ella decidió hablar. Con voz suave, le dijo que durante todo el invierno había sentido que la compañía de él le había dado seguridad, alegría y un nuevo sentido de hogar. Él la miró, y con una sonrisa tranquila, respondió que él también había descubierto lo importante que era tener a alguien cerca, alguien que compartiera las pequeñas cosas de la vida y los momentos difíciles. En ese instante, ambos comprendieron que sus sentimientos eran mutuos y que la relación que había crecido entre ellos era especial y valiosa. Al día siguiente, con la nieve casi desaparecida y la primavera acercándose, comenzaron a planear cómo sería la vida después del invierno. Hablaron sobre las tareas en la granja, sobre cómo podrían organizar su tiempo y sobre la posibilidad de continuar juntos. No era una decisión tomada a la ligera, ambos querían asegurarse de que su vínculo se mantuviera sólido y sincero. Pero había algo claro: ninguno de los dos quería volver a la soledad que habían conocido antes. Durante la semana siguiente, compartieron actividades al aire libre, como revisar los campos, arreglar cercas y preparar el establo para la nueva temporada. Cada tarea estaba llena de momentos de complicidad, risas, gestos de cuidado y comentarios cariñosos. La relación había alcanzado un nivel de confianza y afecto profundo, donde cada acción mostraba que la atracción y la admiración mutua se habían transformado en algo estable y valioso. Una tarde, mientras caminaban cerca del río, la mujer se detuvo y tomó la mano del ranchero. Él la miró sorprendido, pero no retiró la mano, en cambio, la sostuvo con firmeza y una sonrisa tranquila. No era un gesto impulsivo, sino una muestra de cariño y compromiso. Caminando juntos, sintieron que todo lo que habían vivido durante el invierno los había preparado para ese momento: la risa, los silencios, los pequeños accidentes, las conversaciones junto a la chimenea y la rutina compartida habían creado un lazo fuerte y sincero. La última semana de invierno llegó, y con ella, la confirmación de que su vínculo era sólido. Cada tarea, cada conversación y cada gesto cotidiano reflejaba el afecto que habían construido. No había necesidad de palabras grandiosas, todo se expresaba en la atención, en las miradas, en la ayuda mutua y en la simple alegría de estar juntos. El invierno había sido un tiempo de descubrimiento, de aprendizaje y de acercamiento, y ambos sabían que su relación continuaría más allá de la nieve y del frío. En la última noche del invierno, se sentaron frente a la chimenea, rodeados por el calor y la luz del fuego. Miraron cómo la nieve desaparecía lentamente afuera, y hablaron sobre lo que había sido la temporada. Ella comentó lo agradecida que estaba por haber encontrado un lugar donde sentirse segura y apreciada, y él expresó lo feliz que estaba de haber compartido su vida y su hogar durante esos meses. La conversación era sencilla, pero cada palabra estaba llena de sinceridad y emoción. Antes de dormir, él la acompañó a su habitación. Ella se detuvo en la puerta y lo miró con una sonrisa. «Gracias por todo este invierno», dijo suavemente. Él asintió y respondió con calma: «Gracias a ti por estar aquí». Fue un intercambio breve, pero lleno de significado. Ambos comprendieron que su relación había cambiado para siempre, y que la cercanía, el afecto y la admiración mutua seguirían creciendo. Esa noche, se durmieron con la tranquilidad de saber que habían encontrado algo especial. No había necesidad de palabras grandiosas, su vínculo se había formado a través de la rutina compartida, del cuidado mutuo y de los momentos simples pero significativos.
La granja, la nieve y el invierno habían sido testigos de un acercamiento silencioso pero profundo, y ahora, con la primavera acercándose, estaban listos para enfrentar la nueva estación juntos. El invierno había terminado, pero la historia que habían comenzado durante esos meses continuaría. La atracción inicial, la tensión, el humor y los pequeños gestos habían evolucionado hacia una relación basada en respeto, cuidado y afecto mutuo. La granja, que había sido un lugar de soledad y rutina, se había transformado en un hogar compartido, lleno de emociones, descubrimientos y alegría. Con la luz del amanecer entrando por las ventanas, ambos se prepararon para un nuevo día, conscientes de que el invierno había dejado una marca imborrable en sus vidas. Cada sonrisa, cada gesto y cada momento compartido los había acercado, y ahora podían mirar hacia adelante con la certeza de que su vínculo era fuerte y verdadero. La mujer y el ranchero habían comenzado una historia que no solo sobrevivió al invierno, sino que floreció gracias a él.